Bienvenidos a ¿Qué rayos?, el programa de ciencia y tecnología en el que exploramos todo el universo. ¿Pisu? Todo el universo, y hoy nos unimos a la celebración de la conquista del espacio con la llegada de Juno a Júpiter. La emoción que implica un logro técnico y humano tan relevante la vamos a compartir a lo largo del programa. Les va a encantar. Y ahora justo la pregunta es, con todos estos logros, ¿qué nos depara del futuro espacial? ¿Cómo serán las naves espaciales del futuro? ¿Te imaginas? ¿A qué velocidad viajan estas naves? ¿Qué tipo de combustibles van a usar? Y todo esto sumándolo al conocimiento de la navegación espacial. Por supuesto, esto es ¿Qué rayos? Bienvenidos, quédense con nosotros. El Sol contiene el 99% de la masa de todo el sistema solar. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se mueve a una velocidad de 100 millones de kilómetros por hora. El universo tiene una edad aproximada de 14.000 millones de años. Un día en Mercurio equivale a 59 días en la Tierra. La temperatura en el interior del Sol es de 150 millones de grados centígrados. Caben alrededor de 1 millón de planetas como el nuestro dentro del Sol. Hola, bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Tenemos los últimos 50 años desarrollando tecnologías para la navegación espacial. Absolutamente, y hemos conseguido logros realmente relevantes. Hemos visitado la Luna, hemos puesto satélites en la órbita terrestre que nos ayudan a comunicarnos y hemos, por supuesto, mandado satélites a hacer viajes verdaderamente largos. Por no mencionar, Pau, tenemos una estación espacial internacional. No, eso es increíble. Tenemos a gente ya viviendo fuera de aquí. Por supuesto. Y con tecnologías impresionantes. De hecho, no sé si sabías, todo lo que se manda a la Estación Espacial Internacional ya realmente es con dispositivos que hacen muy fácil el tema de poder pasar suplementos alimenticios, de mandar gente para allá. Ya no se tiene que hacer todo esto grande que se hacía antes, ya es relativamente sencillo. Uno de los cambios más grandes con el desarrollo de tecnología espacial justamente tiene que ver con reutilizar muchos de los componentes, porque habíamos vivido una época de desarrollo en términos espaciales en el que todo era desechable, se usaba para salir de la Tierra y no pensaba reutilizarse. Después, vamos a verlo a lo largo del programa, ha ido evolucionando la tecnología en materia de seguridad, en materia de velocidad, en materia de combustibles, para poder reutilizar más todo lo que se produce, cuesta mucho dinero, y poder entonces hacer más una cuestión tipo taxi que una transportación de una sola vía. Exactamente, ¿no? Sí. Pisu, ¿sabes cómo se llama el primer aparato que lanzamos al espacio? Es el Voyager 1. Voyager 1. Tiene varias características bien relevantes. Además, bueno, se lanzó en 1977 y hoy se encuentra a nada más y nada menos que 20 millones de kilómetros. 20 millones de kilómetros. 20,000 millones de kilómetros. Ya me corrigió. Sí. Y es todavía mayor. Ya saben que en qué rayos yo siempre corrijo a de kilómetros. Sí. Y viaja a una velocidad de 100,000 kilómetros por hora, Exacto, Pau. exacto. Ahora, piensen en lo siguiente. Es una velocidad altísima. Para un objeto además tan grande, es una velocidad enorme. Pero seguramente vas a decir que comparándolo con algo no es tan rápido. Por supuesto, si no lo comparamos con algo, qué chiste. Y en este caso nuestra métrica, la unidad de comparación, es la velocidad de la luz. Si hoy lográramos viajar a la velocidad de la luz, llegaríamos a la distancia en la que se encuentra actualmente el Voyager 1 en 36 horas. Versus los 39 años que tiene actualmente viajando en el espacio. Entonces, como ven y lo vamos a ver a lo largo del programa, la velocidad de la luz, la distancia que recorres durante un año a velocidad de la luz, es la regla básica para poder estudiar varios aspectos del espacio que vamos a hacer juntos a lo largo del programa. Eso es clave, Pisu, lo vamos a ver porque ya se está empezando un proyecto relacionado con esto y vamos al siguiente reportaje. Continuamos en ¿Qué rayos? Vamos a ver esto. La velocidad más alta en el universo es la de la luz, que viaja alrededor de 300.000 kilómetros sobre segundo en el vacío. Un año luz equivale a la distancia que recorre la luz en 365 días, algo así como 9.5 billones de kilómetros. La nueva navegación espacial busca construir naves espaciales muy pequeñas que puedan alcanzar un 20% de la velocidad de la luz, lo que abrirá la puerta a conocer otros rincones del universo en escalas de tiempo mucho menores que las de la actualidad.
En este proyecto se encuentran involucrados Mark Zuckerberg, quien es el creador de Facebook, un magnate ruso llamado Yuri Milner, Peter Warden, quien fue director de la NASA, y el científico británico Stephen Hawking. Este proyecto se llama Breakthrough Starship y el objetivo es explorar un planeta similar a la Tierra que está cerca de la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, que se encuentra a 4.37 años luz de distancia. La idea es que se puedan crear naves espaciales que puedan hacer ese viaje en un tiempo aproximado de 30 años. Usando la tecnología actual, se necesitarían 30.000 años para llegar ahí. Es una gran diferencia, ¿no lo creen? Para poder hacer esto posible es necesario reducir el tamaño de las naves espaciales a aproximadamente el tamaño de un chip, es decir, a una escala de nanotecnología. La idea sería enviar no solo una, sino miles de estas naves espaciales. La energía sería obtenida por una vela solar, el equivalente a las velas que usan los barcos para impulsarse, solo que usaría la luz como combustible. El primer impulso de estas naves espaciales sería dado por un láser desde la Tierra, y a partir de ahí sería alimentada por energía solar. Otro de los grandes retos es el diseñar herramientas miniatura como cámaras, sensores e instrumentos de navegación que puedan ser incluidos en este chip. Los responsables de este ambicioso proyecto plantean que puede convertirse en realidad en un lapso de 30 años. Suena a una fantasía, pero como dice Stephen Hawking, no hay mayor altura a la que aspirar que las propias estrellas. Así que veremos cómo se revolucionan los viajes al espacio en los siguientes años. ¿Qué te parece, Pau? ¿Qué les parece las posibles naves del futuro? Por lo que pudimos apreciar, todo indica que se está miniaturizando, todo se está haciendo cada vez más pequeño. Sí, los satélites mismos se están haciendo cada vez más pequeños y las naves del futuro, por lo que vimos, se van a hacer cada vez más pequeñas. ¿Tendría que suceder también con nosotros eso? Pues yo creo que sí, para que podamos viajar en las naves. Pero pues no te preocupes porque aquí en ¿Qué rayos podemos hacer eso? ¿Cierto? Pau. ¡Pau! ¡Piso! ¡Piso acá! ¡Pau! ¡Piso! ¿Qué pasó? ¡Vente para acá! Voy para allá. Perfecto. Ok. Pensemos en lo siguiente. Cada vez más podríamos recorrer más grandes distancias con mucho menos costo en términos del combustible que requeriríamos y la posibilidad de realizar actividades fuera del planeta es cada vez más presente, no solamente para astronautas súper experimentados, Pau, sino para el público en general. Claro, Pisu, nosotros también ya podemos viajar al espacio. De hecho, estos viajes están comenzando a suceder. Es muy caro poder ir, pero de hecho hay empresas con las que ya puedes tú reunirte que te pueden llevar al espacio. Y de hecho, justamente estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, que es uno de los lugares que puedes visitar. Y ahorita estamos aquí. Que podríamos visitar. Pero imaginen que no solamente nosotros ahorita aquí en el programa estamos dentro de la Estación Espacial, sino que podrías venir de vacaciones, estar unos días dentro de la Estación Espacial e incluso también, sin tener que llegar a la Estación Espacial, podrías disfrutar de viajes que te permitan conocer y experimentar, por ejemplo, la cero gravedad, es decir, flotar. Eso yo creo que es algo que hemos querido hacer siempre. Cuando vemos videos en el espacio, a los astronautas, el agua, claro, lo hemos querido hacer, ¿no? La posibilidad en nuestro caso de no experimentar en este momento gravedad para que tú puedas verlo en pantalla y ver cómo podríamos estar precisamente platicando contigo. Así y es. Flotar. Flotar, Pisu. Que de hecho ya pueden hacer esto en aviones que viajan a velocidades muy, muy rápidas, más rápidas de lo que estamos acostumbrados, y esas velocidades generan que entremos justamente en el estado de dinámicas de flotación. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si aprovechamos el viaje para visitar el planetario de la Ciudad de México y conocer y platicar con los expertos más acerca de este tema? Me parece padrísimo. ¡Vamos! Pues hoy pasamos de una nave a otra porque tenemos un programa increíble, ¿o no, Pisu? Increíble en muchísimos sentidos. Además, estamos visitando el planetario Luis Enrique Erro. Te va a encantar la oferta que tienen de contenidos y entretenimiento. Estos temas que nos encantan aquí en ¿Qué rayos? Espacio, ciencia ficción, tecnología, miles de cosas. Esto es ¿Qué rayos? ¡Comenzamos! Continuando con este recorrido que estamos haciendo Pau y yo aquí en el planetario Luis Enrique Erro, estamos en estos momentos en la sala de astronomía interactiva y estamos nada más y nada menos que con Wilder Chicana. Él es el responsable de astronomía y ciencias del espacio aquí en el planetario. Gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos?
Pues un saludo a tu auditorio y encantado, Emilio, de estar en el programa. Muchísimas gracias. Tenemos esta gran duda que estamos platicando hoy en el programa, Wilder. La navegación espacial. ¿Cuál es el pasado y el presente de la navegación espacial? Bueno, pues básicamente la navegación espacial empieza con los intentos de la Unión Soviética de generar un sistema de cohetes. Obviamente eso fue en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial y a inicios de la Guerra Fría, esos cohetes que se habían destinado inicialmente a la guerra, pues se utilizan para intentar alcanzar el espacio. La Unión Soviética tiene el desarrollo más avanzado en esa época, por eso es que a inicios de la carrera espacial es la que tiene los logros más saltantes. Los Estados Unidos habían quedado rezagados con respecto a los cohetes y gracias a Wernher von Braun, que es el padre de la cohetería alemana durante la guerra, él es el que ayuda a los norteamericanos finalmente a ganar la carrera espacial y alcanzar la Luna. Los cohetes cada vez pudieron llevar más carga útil, es decir, este es el tipo de carga que se lleva al espacio. Los cohetes se hicieron más potentes, se hicieron mucho más funcionales, pero existían problemas en cuanto a la recuperación de este material. Entonces los Estados Unidos dan el primer paso importante cuando en 1981 lanzan el transbordador espacial, ¿sí? El Columbia, el primer transbordador. Este es un parteaguas porque a partir de ese momento, se podía llevar material al espacio, se podía recuperar, se podían hacer reparaciones en órbita gracias a un brazo robótico que quizá lo vean más adelante, aquí en la sala. Es un brazo canadiense, un brazo robótico que permitía tomar a los satélites que estaban en órbita, llevarlos a la bodega, repararlos y nuevamente recolocarlos en una posición, digamos, orbital correcta. Entonces esto obviamente significó un avance muy grande en cuanto a tecnología, en cuanto incluso a la recuperación de material que podía estar en el espacio. Ya no era necesario que se perdiera, se podía reparar en órbita. Actualmente la Unión Soviética cuenta con un sistema de cohetes, se llama el Proton M, es capaz de llevar hasta 20 toneladas, hacer una cantidad enorme, ¿sí?, de carga útil. Entonces, realmente es una barbaridad de material que se puede llevar. Han tenido muchos problemas y en Rusia el gobierno tomó el control ya de estos programas para cohetes, y en Estados Unidos sucede al contrario. En Estados Unidos, cuando la NASA decide cancelar el programa de transbordadores, se comienzan a desarrollar otro tipo de cohetes y son básicamente ahora empresas particulares las que han tomado la batuta. Y esas empresas particulares han apostado por sistemas que llevan menos carga útil, pero más frecuentemente, ¿no? La navegación espacial no solamente tiene que ver con cohetes, no tiene que ver únicamente con las naves, ¿no?, que van a llegar, también tiene que ver con un sistema muy bien diseñado de satélites. Que está maravilloso porque esto, en términos de navegación espacial, es mucho de lo que a presente y futuro vamos a estar viendo. Pero hablando de presente y futuro, ¿qué te parece si vamos a la otra sala que tienen en este lugar, que está increíble? Ya vas a ver por qué quieres visitarlo. Pero Pau tiene otra pregunta que va a hacerte y vamos a conocer también por allá. ¿Te parece bien? Continuemos caminando entonces. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos. Esto es ¿Qué rayos? Regresamos. Los astronautas crecen algunos centímetros mientras están en el espacio. Hay un huracán en la superficie de Júpiter que lleva activo casi 300 años. El Voyager lleva un disco de audio con saludos en 55 idiomas. Alrededor de la Tierra existen alrededor de 8.000 objetos catalogados como basura espacial. Un rayo de luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Un traje de astronauta cuesta alrededor de $12 millones. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Y estamos hablando de la nueva navegación espacial. Y si nosotros estábamos estrenando uniforme, Juanjo, ¡wow! Como Cristiano Ronaldo. Ah, no, bueno, ya. Las palmas. ¿Qué nos traes, Juanjo? Muchas cosas. Estamos en el laboratorio nuevamente de nuestra nave. Entonces, por eso traigo este traje de barrendero espacial. Ajá. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la navegación espacial. Muy bien. Una parte importante de la navegación es cómo aterrizar. Okay. Y está correcto decir aterrizar en Marte, aterrizar en Venus, porque se refiere al hecho de caer.
más de tocar tierra. Entonces, es correcto decir, vamos a aterrizar en Venus. Entonces, la manera más sencilla de caer en algún planeta es con un paracaídas. Ok. Pero necesitas una atmósfera densa como la de la Tierra. Entonces, por ejemplo, este paracaídas, ahí tenemos un banquito, te puedes subir y soltarlo. Ahí tenemos a un voluntario que está debajo. Es un papel cortado en forma de pirámide cuadrangular y tengo 4 hilos unidos por el centro con un peso, entonces lo vamos a soltar. Entonces, ahí está. Perfecto. ¿Cayó? Sí. Muy bien, sin ningún problema y suave. Pero si tengo una atmósfera muy suave, muy delgada, un paracaídas no me sirve de ese estilo. Ok. Ajá, porque ¿no baja o...? se lo lleva. Okay. Ajá, más bien cae con gran velocidad. Lo que queremos es amortiguar la caída. Okay. Entonces tengo otro sistema. Fíjate que parece un paracaídas. Sí, digo, un reguilete. Un reguilete. Ajá. Por aquí entra el aire. Entonces igualmente lo vamos a soltar de arriba hacia abajo. Entonces lo soltamos. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Y cae con el peso. Y gira, está padrísimo. Y gira. Okay. Ajá. Ahora, hay una nueva misión que quiere hacer un ruso millonario, que es mandar naves muy, muy pequeñas a estrellas lejanas. Con nanotecnología. ¿No? Con nanotecnología. Sí, estuvimos platicando justo de eso. Exactamente. Entonces, la idea es cómo abastecer de energía a estas pequeñas naves. Okay. Y lo mejor es con energía de las estrellas. Ajá. Entonces, aquí tengo un simulador de estrellas que son... ¿Es diferente a la energía solar? Eso es luz tal cual. ¿La de las estrellas y la energía solar son diferentes? No, porque el Sol es una estrella. Ok, es lo mismo. Es la estrella más cercana. Perfecto. Entonces, si quieres impresionar a alguien, quieres ver una estrella en el día, le dices, ahí está el Sol. Entonces, aquí yo tengo unas lamparitas de carnitas y aquí yo tengo una estufa solar, ¿la puedes abrir? Sí, claro. Ajá. Vean que está reforzada con papel aluminio. Y el papel aluminio lo que nos va a hacer es concentrar la luz en algún punto. Me olió delicioso cuando la abrí, me olió a chocolate. Tengo chocolate en una caja Petri. Ok. Entonces vamos a conectar la lámpara, entonces producción una cole. Entonces vamos a iluminar hacia adentro y se va a ir quemando. Se siente el calor, ya desde aquí lo estoy sintiendo. Entonces las naves van a retener la energía solar hacia algún punto de la nave, que es la que va a aprovechar la energía. Y ahí pueden ver perfectamente bien cómo está reflejándola. Exactamente. Entonces, ahorita si tocas el chocolate, con tantito, este está bastante caliente, son de carnitas. Entonces, tócalo y ¿podemos apagar? Ya. ¿Se siente caliente? Sí. Y debe estar un poco derretido. Lo puedes tocar el chocolate, ya debe estar más suave. A ver. Sin miedo, sin miedo. Entonces, toma. Sí. Ves, ya se está deshaciendo. Ah, perfecto. Te lo puedes comer. Entonces, lo que va a hacer es concentrar la energía en algún punto, en un foco se le llama. Y entonces ahí se va a obtener la energía. Se quedó caliente todavía. Exactamente. Y por último, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí un modelo de propulsor. Tengo aquí un hilo que está haciendo colgar una botella. Lo que voy a hacer es prenderla. Entonces, primero agito. ¿Prefieres que me quede de este lado o me paso para allá? Sí, exactamente, para que veas cómo sobresale. Ok. Entonces, ¿me ayudas a contar la ignición? De 10 a 0. 10, ¿ya puedo empezar? Ya puedes empezar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ole! Con esto no puedo llegar a otra estrella. Lo que sí necesito es energía constante como esta. Padrísimo, me encanta. Pues vamos a regresar a la Tierra, al planetario. Vamos a transportarnos otra vez para allá. Y seguimos aquí. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Estuvimos hablando entonces ya un poco del pasado, pero ahora vamos a lo que nos importa todavía más, el presente y el futuro de la navegación espacial. ¿Qué está pasando ahorita y qué viene después? En este momento hay una cooperación internacional, sobre todo europea. Hay intentos de reemplazar el sistema, no reemplazar, complementar el sistema de geoposicionamiento global, GPS, que es norteamericano, pero que inicialmente estaba dedicado a fines militares. Fue hasta más o menos el año 2000-2001 cuando los norteamericanos deciden compartir un poco más
ese sistema satelital para darle un uso comercial o público, por así decirlo. Sin embargo, obviamente, ya que fue diseñado por norteamericanos y con fines militares, pues tenía, digamos, una cobertura específica. Europa necesita otro tipo de cobertura y por lo tanto ellos ahora están dedicados a la red, le llaman ellos constelación de satélites porque son 30 que van a rodear a la Tierra, que implica el sistema Galileo, que es un sistema de cobertura global. O sea, no va a haber lugar del planeta que quede sin cobertura de ese sistema. Es un sistema para uso civil. Hay actualmente una competencia por llegar, digamos, hay dos niveles. El nivel suborbital, que es el que, por ejemplo, la empresa Virgin Galaxy, el taxi espacial, está promocionando, es decir, llegar a una altura máxima de 100 kilómetros, ¿sí? Con respecto a la superficie de la Tierra. 100 kilómetros es suborbital todavía, pero desde ahí ya se puede ver la curvatura de la Tierra, digamos que ya estamos en la antesala del espacio exterior. Sin embargo, pues deben saber que ha habido problemas, ¿no? O sea, estallaron, digamos, estalló el prototipo. Y posteriormente un segundo intento también. Actualmente están revisando, en fin, o sea, hay dudas sobre esto. Hay empresas como por ejemplo Origin Blue, que es otra empresa que también tiene ese servicio, está compitiendo por ese servicio suborbital, no más de 100 kilómetros. La competencia es buena porque implica que los sistemas se van a probar una y otra vez. En fin, o sea, actualmente no creo que alguien quiera arriesgarse en un viaje de este tipo, todavía no está muy probado. Y están, por otro lado, los sistemas que son orbitales, es decir, estamos hablando ya no de 100 kilómetros, estamos hablando de 25.000 a 30.000 kilómetros con respecto a la superficie de la Tierra. Ya estamos hablando de ligas mayores. En fin, está gente relacionada con Google, ¿sí? Hay un proyecto que se llama Regreso a la Luna de Google, ofrece un premio de hasta $20 millones para una empresa que sea capaz de llevar un dispositivo a la Luna y hacer un pequeño recorrido de 500 metros, todo completamente documentado, y desde ahí lanzar una señal a la Tierra. El futuro está aquí y yo creo que va a haber sorpresas muy, muy increíbles en la próxima década. O sea, no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de 10 años. De hecho, justo vimos y lo platicamos porque son varios temas, que Mark Zuckerberg de Facebook junto con Stephen Hawking iban a lanzar este proyecto de nanotecnología. O sea, pasamos de la Luna a querer ya incluso llegar a otras galaxias, ¿cierto? Entonces, más cercana en este caso, un sistema que va a colocar una micronave, ¿no? Con nanotecnología impulsada primero con rayos láser para ponerla para que alcance la velocidad del 20% de la velocidad de la luz y a partir de ahí con el viento solar pueda llegar hasta la estrella más cercana. Increíble, ¿no? Pues aquí parece que estamos hablando de muchísimos temas, ciencia ficción, internet, tecnología, pero bueno, muchísimas gracias, interesantísimo, y vamos de regreso a la nave. ¿Esto es qué rayos? Es momento de hacer un repaso de lo que hemos ido aprendiendo juntos a lo largo del programa, Pau. De hecho, ya hablamos de todos los lugares que hemos conquistado, ¿no? Claro, el esfuerzo que ha representado inicialmente la carrera espacial, después hoy la colaboración internacional y los grandes objetivos que se han ido cumpliendo en términos de esta exploración espacial, el tener la visita en la Luna, el tener satélites, el haber mandado al Voyager, por ejemplo, tan lejos y estar recabando Juno en más Júpiter también. Juno en Júpiter. Esa es una gran noticia, Es una que es gran muy noticia. fresca y es un gran logro de la humanidad porque la información que vamos a poder recabar nos va a ayudar a entender mucho mejor qué rayos con los viajes prolongados dentro del espacio. Claro, de hecho creo que cada vez es más interesante y divertido que lo que les hemos ido enseñando aquí se va recopilando, se va haciendo más grande y les hemos ayudado a que se aprendan los datos y también se despierte ese interés por si alguno de ustedes se quiere dedicar en algún momento, que seguramente tendremos a mucha gente que quiere viajar al espacio. Por supuesto, por no mencionar la visita que hicimos al Planetario Luis Enrique Erro aquí en la Ciudad de México. Si tienen oportunidad de visitarlo, es un lugar que no deben perderse, que hay que conocer y visitar para darte cuenta de lo increíble que tenemos en México en términos de este tipo de contenidos. Sí, además. sería padrísimo comentarles que tienen un Sputnik, que justamente fue de los primeros objetos en lanzarse al espacio ¡Claro! por parte de los rusos. Cuando platicábamos de esta como carrera espacial entre Rusia, bueno, entonces la Unión Soviética Correcto. y Estados Unidos, Sí. pero la historia por la cual la tenemos aquí en México es increíble. ¿Te Es acuerdas que nos maravillosa platicaron? porque además tiene que ver con fútbol, tiene que ver con el primer aparato que el hombre puso fuera de la Tierra para poder comenzar todo el desarrollo
de la tecnología espacial, pero está aquí en la Ciudad de México y lo puedes ver justamente tanto en el planetario Luis Enrique Erro como en la sala interactiva de ciencias y astronomía Exacto. que tienen, que de verdad vale muchísimo la pena. Estoy completamente de acuerdo, Pisu, y ojalá vayan a visitarlo. De verdad te lo recomendamos. Y vamos a continuar viendo la siguiente aplicación que te vamos a recomendar. ¿A ti te gusta observar el universo? ¿Te gusta voltear al cielo y tratar de entender si eso que estás viendo es una estrella, es un planeta? ¿Qué rayos con eso que estás viendo? Vamos a ver lo siguiente, que es esta aplicación que te vamos a presentar para ese efecto. Vamos. Uno de los fenómenos más vistosos de observación del espacio tiene que ver con las lluvias de estrellas. Como sabes, son objetos que al entrar en la atmósfera de nuestro planeta generan tal calor que obviamente se incendian y esto nos da la sensación de una lluvia de estrellas o de estrellas fugaces. La aplicación Meteor Shower, que es disponible para Android y para iOS, está disponible y te permite justamente conocer un calendario de cuándo se dan estas lluvias de estrellas, cuándo se da la mayor intensidad y cuáles son los lugares que tienen la mejor vista para que puedas disfrutarla mucho mejor. Y por lo pronto, ¿qué te parece si vamos a de no creerse? Los astronautas en el espacio no pueden llorar porque debido a la ausencia de gravedad, las lágrimas no caen de los ojos. Existe un bloque de hielo flotando en el universo que equivale a 140 miles de millones de veces el agua de la Tierra. La Vía Láctea se fusionará con su vecina, la galaxia Andrómeda, dentro de 3.000 millones de años. El espacio es completamente silencioso. Ya que la Luna no tiene atmósfera y no hay viento en ella, las huellas que dejaron los astronautas ahí se calcula que durarán alrededor de 100 millones de años. ¿Qué te parece la nueva nave de qué rayos, Pau? No, bueno, yo estoy fascinada. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Exacto, lo más importante es qué opinan ustedes. Acuérdense que con el hashtag qué rayos pueden, pues no solo decirnos qué les parece la nave, sino propuestas de temas que quieren ver en el programa. En ese momento que nos ven qué les está pareciendo. Por supuesto, este programa, este tema, tiene que ver con lo que ustedes mismos nos dijeron que querían que tratáramos en el programa y así quisiéramos seguir, escuchando lo que ustedes quieren ver y tratando aquí los temas. Pero además, con la oportunidad de verte cada semana aquí por Capital 21 y además les presumimos nuestras nuevas playeras que además traen nuestros nombres de redes sociales. Me tengo que poner así también. Recordar que yo soy Pisu en Twitter. Yo soy Güera Curi. Y esto fue ¿Qué rayos? Nos vemos la próxima semana. Hasta la Muchas próxima. gracias.